Hemos venido hablando de gracia ya por varias semanas y el día de hoy es la conclusión de este mensaje, es la parte final de este mensaje, que estoy seguro que el pastor Daniel tal vez hace otra conclusión el próximo, pero para mí es un privilegio poder estar con usted esta mañana. Y hemos estado hablando de gracia. El título del mensaje del día de hoy se llama Ofreciendo Gracia. Ofreciendo Gracia. Y es que la Biblia dice en Mateo, da de gracia lo que has recibido. Da de gracia lo que has recibido. Y cuando yo escucho esa palabra en Mateo 10:8, viene a mi cabeza la pregunta, ¿qué es lo que hemos recibido? Y hemos venido hablando de gracia, ¿no? O sea que la respuesta fácil es gracia. Pero, ¿a qué extensión hemos recibido gracia? Porque yo creo que todos los pastores han logrado hablar claramente y de una manera muy extensa lo que es gracia. Han logrado hablar la profundidad. Porque conocemos el concepto, ¿no? Gracia, favor no merecido. Pero, ¿a qué extensión hemos recibido gracia? Venimos hablando de gracia salvadora, gracia sustentadora, gracia sanadora, gracia liberadora y una gracia restauradora. Óigame, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte saber que el Señor nos ha salvado. Qué fuerte saber que el Señor nos libera, nos sana. Pero aún, después de ser salvos, si le fallamos, somos disciplinados en amor y somos restaurados. Qué hermoso. O sea, no nos suelta. No nos suelta en ningún momento de la vida. En todo el caminar de nosotros como seres humanos, estamos agarrados de la mano de Dios, estamos agarrados de la gracia de Dios. Eso es increíble. ¿Y cuál es el común denominador de toda esta gracia? Lo llevo a matemáticas, lo llevo al colegio. ¿Se acuerda del máximo común denominador? No es así, pero por ahí más o menos. Ya se dio cuenta que en matemáticas la pasé, mi hermano, me gradué, fíjese. Con eso me doy por servido. Pero, ¿cuál es el común denominador de la gracia? El amor. Definitivamente el amor. Un amor incondicional que no tenemos realmente manera de explicar. Hay un cantante cristiano que es el favorito de mi esposa, Marcos Vidal, que para ella es un poeta, este hombre para mí también. Y quiero leerle, porque no le voy a cantar. Podría traer a Carlitos aquí para que cante la canción, pero yo no le voy a hacer eso. Quiero leer una canción que se llama El Milagro. Miren lo que dice. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Y se me fue, pero ya voy. Me quitó el envión. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. ¿Cierto, no? Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Si se la sabe, lo dice conmigo. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Sabía que se la sabían. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Los que no la sabemos tenemos más de 35. Solo se la tiro ahí. Mi hermano, tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Se acuerda de ese momento? ¿Se acuerda de ese momento cuando el Señor le dio apertura a su redil? ¿Se acuerda de ese momento, mi hermano, donde todo lo que usted hizo pareciera que dejó de existir ante el Creador y solo estaba su perdón y su gracia para con usted? Todo lo hemos vivido. Todo lo hemos vivido. Y sabe, el enemigo no quiere que lo recordemos. El enemigo le encanta que estemos recordando lo que hicimos, pero a Dios le encanta que estemos recordando el redil.
el cuidado, el amor, que tenemos vida, que tenemos dueño y que somos amados. Es hermoso, describe a la perfección la realidad, que todo el amor, que todo el perdón, que toda la misericordia recibida, no la merecemos. No la merecemos, mi hermano. Usted puede ser el mejor cristiano. Usted puede levantarse a las 5 de la mañana a orar todos los días, pero nunca se va a merecer lo que Dios le ha dado. No, y no vamos a poder merecerlo nunca. Es simplemente gracia, un regalo no merecido. Un regalo que no solo nos fue dado para nosotros, sino que nos fue dado para dar a los demás. Mateo 18 dice, 10:8 dice, da de gracia lo que has recibido. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. El contexto de este pasaje es la misión de los 12, es cuando Jesucristo envía a sus 12 por primera vez a predicar el evangelio. Y les dice, y en algún momento ellos preguntan, ¿y cómo vamos a mantenernos? O sea, ¿cómo vamos a hacer para seguir caminando? Hey, hagan esto, den de gracia, den de regalo, otorguen gracia, porque gracia han recibido. Y es que ¿sabe qué, mi hermano? Al ser receptores de la gracia de Dios y todo lo que ella implica, esto entonces se vuelve parte de la identidad del cristiano. Escuchaba a la señora Norma hablando de las clases y al pastor Abraham ampliando un poquito de esto. Y yo lo quiero ampliar un poquito más. Estas clases son clases de identidad. Estas clases son clases donde sus niños van a recibir y van a reconocer bíblicamente quiénes son, hombre y mujer. Así de importantes son. Pero así como eso es importante, también es importante entender que la gracia, el dar por gracia, es parte de nuestra identidad. Hemos recibido tanto que ahora nos hemos visto obligados, hemos sido llamados a dar. No hablo solo de dinero, aunque está involucrado. Hablo de dar, mi hermano, mucho más que eso. Hablo de amar, de dar misericordia, de ser compasivos. Hablo de perdonar. Ese versículo cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le pregunta, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dijo, Pedro le dijo, perdón, ¿hasta 7 veces? ¿Cuánto le dijo Jesús? ¿70 veces 7 por semana? ¿Por mes? No, 70 veces 7 por día. Haga la multiplicación porque yo no la voy a hacer. 70 veces 7 por día. Parece una utopía, ¿no es cierto? Parece algo imposible. Pero a eso hemos sido llamados, mis hermanos, a lo imposible en el nombre de Jesús. Hoy quiero hablar del perdón, precisamente del perdón. Porque la gracia que ofrecemos es principalmente el perdón. La Biblia entera está llena de esta palabra. La puede encontrar un sinnúmero de veces. Jesucristo perdonando, personajes que perdonaron, personajes que pidieron perdón. La Biblia entera habla de perdón muchísimas veces. Y nos habla a nosotros directamente, a los hijos de Dios, que debemos practicar el perdón, que somos llamados a hacerlo, que somos llamados a mostrarle al mundo que el perdón es posible. Es una orden clara de parte del Señor. Pero no quiero que la miremos superficialmente, porque honestamente les digo, la orden es perdona. Mire, ahí no hay, ya con eso no tendríamos negociación, porque la orden de nuestro Señor es perdona. Pero quiero que ahondemos un poquito, porque le quiero decir algo. El perdón puede cambiar el rumbo de su vida, ya sea que usted es el perdonado o que usted es el perdonador. El perdón puede cambiar el rumbo de su vida. Si no, acuérdese del ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús. El perdón puede cambiarlo todo. Así que esta mañana vamos a estudiar o vamos a contestar 3 preguntas. La primera, ¿qué no es el perdón? Vamos a estar estudiando la historia de José con esta pregunta. Después vamos a estudiar qué sí es el perdón y para terminar, ¿por qué debo perdonar? Ahora, vamos a ver, ¿qué no es el perdón? Si usted es de los que escribe, le voy a pedir que escriba en este momento porque le voy a tirar 5 puntos de un solo y después lo vamos a desarrollar. ¿Qué no es el perdón? Prometo que voy a bajar mis decibeles en este momento, mis revoluciones. ¿Qué no es el perdón? Número 1, el perdón no es condicional. Si lo quiere anotar,
lo puede hacer. El perdón no es condicional. Número 2, el perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. El perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. Número 3, el perdón no es reanudar una relación sin un cambio. El perdón no es reanudar una relación sin un cambio. Número 4, el perdón no es olvidar lo que ha pasado. El perdón no es olvidar lo que ha pasado. Y número 5, el perdón no es mi derecho si no he sido yo el herido. El perdón no es mi derecho si no he sido yo el herido. Vamos a ver estos elementos, estos 5 elementos, los voy a repetir durante el mensaje, pero vamos a ver estos 5 elementos a la luz de la palabra de Dios en la historia de José y sus hermanos. Yo sé que ya la conocen perfecto, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Esta historia la encontramos en Génesis 37 en adelante. José es el hijo favorito de Jacob. Tache a Jacob, era el favorito y se le notaba que era el favorito, ¿verdad? Lo sabemos. No estamos disculpando a Jacob en esta historia, pero por lo tanto los hermanos estaban así como celosos, resentidos, hasta el punto que la Biblia dice, mis hermanos, que lo aborrecían. Imagínense qué fuerte esto. Yo nunca, por mucho que, voy a hablar de mi hermana, porque los gemelos estaban bien chiquitos y la diferencia era mayor, pero por mucho que a mi hermana pedí que la regresaran cuando nació, nunca, mi hermano, nunca pensé en aborrecerla. O sea, imagínense, no estarían mis sobrinos hoy. No podemos hacer eso. Pero aborrecer, oigan qué palabra más fuerte. Los hermanos de José aborrecieron a su hermano José. Qué fuerte, ¿no es cierto? José tuvo un sueño donde ve a su padre y a sus hermanos que se arrodillan delante de él. Bueno, la representación de su padre y sus hermanos. Y el muchachito era de esos muchachitos impetuosos. Yo digo que era medio creído, mi hermano. No, la Biblia no lo dice, pero yo lo intuyo. Viene y va donde sus hermanos y le dice, fíjense que soñé esto. Ay, mi hermano, si lo aborrecían, imagínense después de ese sueño. Porque que a un hermano mayor le diga al hermano menor que lo va a adorar, que se va a arrodillar delante de él, eso es crimen. Díganme, ¿no, hermanos mayores? Eso no se hace. El hermano mayor merece respeto. Pero a José le valió. José dijo, yo voy a decir esto, yo voy a hablar, esto fue un sueño que Dios me dio y lo voy a compartir. Así que eso no le ayudó mucho a sus relaciones públicas y sus pobres hermanos quedaron peor. Al punto que en una ocasión, cuando Jacob manda a José a que los espíe, a que los vigile, estos decidieron matarle. Mire, es que aborrecer no es una palabra ligera. Decidieron matarle, mis hermanos. Y si no es porque Rubén se mete y le dice, no lo matemos, vendámoslo mejor. Bueno, lo vendieron entonces como esclavo a una compañía de ismaelitas que venían de Galaad e iban rumbo a Egipto. De ahí en adelante la vida de José cambió para siempre. Después de ser el niño de la túnica de colores, se convirtió en el esclavo que fue objeto de injurias, de acoso, de un montón de injusticias, al punto que terminó en la cárcel. Pero vaya a Génesis 39, 21, por favor. Porque también hay una característica que estuvo en la vida de José, independientemente de las gracias que tuvo. Y este versículo lo dice a la perfección. Génesis 39, 21. En medio de la esclavitud, de las injurias, del dolor, de la injusticia, dice la palabra de Dios en Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Mi hermano, esta característica o esta bendición, pero Jehová estaba con José, fue parte del diario vivir de José, independientemente de lo que le estaba pasando. Fue parte del diario vivir de José, independientemente del dolor, de la injusticia, de la esclavitud y de la injuria. Dios siempre estuvo con José.
Qué fuerte, ¿no es cierto? Porque no es que José la estaba pasando bien. Es más, medio le empezaba a pasar bien y le iba algo mal. El pobre estaba salado completamente, diríamos. Pero Dios estaba con José. Y no estoy minimizando para nada el sufrimiento de José. Es más, no estoy minimizando la culpa de los hermanos. Esos ingratos se portaron mal, definitivamente. Y no digamos incluso su papá. Porque parte del asunto de que José era su favorito era porque José era hijo de ¿quién? De Raquel. La mujer por la cual Jacob había trabajado ¿cuántos años? 14. O sea, por ahí venía ese favoritismo y después lo traspasa a Benjamín. Entonces, fue duro la vida de José. Claro que fue duro para él, pero Dios siempre estuvo con él. Yo sé que usted se puede identificar con esto. Yo no sé cuántos en este lugar pueden decir, mi vida ha sido dura, pero Dios ha estado conmigo. Y por eso cantamos a todo pulmón, estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida. Porque independientemente de lo duro que hayamos pasado, Dios ha estado. Amén. Gloria a Dios. Nos podemos identificar. Es más, usted y yo podríamos decir lo siguiente. La verdad es que José debería estar listo para vengarse y estar enojado con los hermanos. ¿No es cierto? O sea, no sabemos la historia. Yo sé que sabe que eso no pasó. Pero en la justicia humana, en nosotros como seres humanos, tenemos todo el derecho para decir, se lo merece. Tal vez a Rubén lo disculpo porque por él no me mataron, pero los demás se merecen por lo menos que estén presos un año. Por lo menos, para que sientan. Pero ¿qué pasó en la historia, mi hermano? ¿Qué pasó en la historia? Vamos a Génesis 41, versículos 37 al 46. Si lo busca conmigo, por favor. Génesis 31, versículos 47 al 46. Dice así la palabra de Dios. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te haya hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Era un cipote 30 años cuando esto pasó. La historia no termina aquí. En el capítulo 45, 7 años después, porque pasaron los primeros, 9 años después, porque pasaron los primeros 7 años de vacas gordas, y a los 2 años de vacas flacas, llegaron los hermanos de José ante José. Y mire lo que dice la Biblia. Génesis 45. Esto es el final ya. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados. Yo tengo otra palabra para turbados. ¿Por qué se ríe, hermano? Estaban llenos de miedo. Llenos de miedo. Porque mi hermano, José los pudo ahí mismo agarrar y cortarles el cuello. Y hubiera tenido toda la autoridad para hacerlo y nadie se hubiera dado cuenta. Es más, si José le cuenta la historia al faraón, el faraón mismo los mata. Pero sigamos la historia. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis,
ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, me encanta el versículo 8. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Wow. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Qué hermoso, ¿no es cierto? Óigame, no parece historia de la vida real. Bueno, de hecho por eso la han hecho en películas, porque no parece historia de la vida real. Pero ¿sabe qué es esto? Lo que para el mundo es una utopía, para el Hijo de Dios es una realidad. Este es el tipo de vida y esta es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Ahora quiero que repasemos lo que no es el perdón a la luz de la historia de José. Primero decíamos que el perdón no es condicional. ¿En qué momento José decide ayudar a sus hermanos? ¿Cuando le piden perdón? ¿Puede encontrar ahí en la Biblia, en lo que leímos, el momento en que los hermanos pidieron perdón? Más adelante ellos intentan hablar y más adelante intentan asegurarse de que todo esté bien. O sea, a los hermanos les costó creer que José los haya perdonado. Más adelante hacen como que se aseguran de que el perdón haya sido real, pero jamás pidieron perdón. José no lo necesitó. Eso es perdón incondicional. Mis hermanos, no estoy hablando a la ligera, ¿sabe? Yo sé que usted puede estar pensando: Pastor Leo, usted no sabe lo que yo tengo que perdonar. Me hicieron demasiado daño. Hablaron muy feo de mí. No ha sido fácil. Con dolor en mi corazón, el perdón no es condicional. No lo es. Y lo vemos en la vida de José. Y ténganme paciencia, vamos a responder a esa pregunta. El perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. En el versículo 5 del capítulo 45, José no minimiza lo que sus hermanos hicieron. Él dijo: hey, ustedes me vendieron. Y se lo dicen a cara. O sea, acuérdense que ellos están turbados, ¿verdad? Calladitos, sin decir nada. Y viene José y le dice: acérquense. Acérquense. Ellos se acercan y les dice: tranquilos, tranquilos. Sí me vendieron. No minimiza el pecado de sus hermanos, pero ha decidido verlo con una óptica mayor. Ha decidido verlo desde el punto de vista de Dios. Ha decidido verlo en el plano mucho más grande, una óptica mayor. El tercer punto: el perdón no es reanudar una relación sin un cambio. ¿Sabe que para el capítulo 45, cuando él se les revela, ya habían pasado varias cosas? Entre las cosas que pasaron, él les pide que traigan a Benjamín, el hermano menor, el otro hijo de Raquel, el que había tomado el lugar de José. Y cuando traen a Benjamín, José les mete una copa en el morral, en la mochila de Benjamín, y los despide. Unos kilómetros adelante manda a los soldados para que los agarren y para que busquen la copa que él mismo había puesto. Y en ese momento, ¿qué pasa? Judá, el hermano mayor, ¿qué dice Judá? No agarres a Benjamín, yo me quedo en su lugar. No más, o sea, no te metas con Benjamín, yo me quedo en su lugar. ¿Por qué no hizo eso Judá tantos años atrás, cuando todos estos bárbaros quisieron matar al cipote? Porque ahí Judá no se metió como hermano mayor, porque Judá era el mayor. No estaba listo, su corazón no estaba en el lugar correcto. Pero tantos años después, algo había cambiado en el corazón de Judá. Y José se da cuenta de eso. Mi hermano,
El perdón no es reanudar una relación, sino un cambio. Había habido un cambio. Había habido un cambio. 4. El perdón no es olvidar lo que ha pasado. Quiero que vaya conmigo, por favor, al capítulo 41, versículo 52. Vamos a ver si José olvidó o no olvidó. 41, 52. 51, empecemos del 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Parece una contradicción, porque el versículo 51 parece que le puso Manasés porque olvidó. Pero el versículo 52 dice que le puso Efraín porque Dios lo hizo fructificar en la tierra que había sido afligido. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Olvidó o no olvidó? ¿Sabe qué pasa, mi hermano? Olvidar, como lo vemos nosotros, es como que es imposible recordarlo. ¿No es cierto? Cuando nosotros hablamos de olvidar es que no se me pasa por la cabeza, no lo puedo olvidar. Pero olvidar, en este contexto, habla de pasar la página. Habla de, ya puedo hablar de esto. Ya puedo darle gloria a Dios tranquilamente en esto. Ya puedo superar la tragedia y caminar en pos de lo que viene. Y eso fue lo que pasó. No puede haber un Efraín, no puede haber fruto en la tierra de aflicción si no estamos dispuestos a pasar la página antes. No puede haber Efraín si no hay Manasés. Y mi hermano, llega un momento cuando usted está en Efraín que le da gloria a Dios por Manasés. Y yo sé que si usted está pasando un dolor en este momento, tal vez no lo entiende. Pero si usted ya está en Efraín en este momento, ¿sí o no le puede dar gracias a Dios por Manasés? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si usted está en Manasés ahorita, tenga paciencia, porque Efraín está a la vuelta de la esquina. Se lo puedo asegurar. El perdón no es mi derecho si no soy yo el herido. José perdona porque él tenía todo el derecho a hacerlo, porque él había sido lastimado. Entonces, ¿qué nació de este perdón? Porque la historia de José es bien interesante. O sea, pareciera, ¿por qué hizo Dios? ¿Por qué permitió Dios que José pasara todo esto? Le voy a contar por qué. La preservación de un pueblo, ese pueblo no era cualquier pueblo. ¿Sabe quién nació de ese pueblo? Jesús, su Salvador y mi Salvador. En esta tierra de Gosén, donde Jacob habitó con su familia, crecería un pueblo fuerte y grande que años más tarde sería esclavizado y después liberado por Moisés. Este pueblo sería guiado por una nube y por una columna de fuego. Comerían maná. Y después de 40 años, por su propia culpa, Josué y Caleb liderarían a una generación diferente a alcanzar una tierra prometida. Mis hermanos, todo lo que José vivió fue usado para la gloria de Dios y para su bien. Porque a los que aman a Dios, ¿qué cuesta decirlo cuando la estamos pasando? ¿No es cierto? ¿Usted cree que José, mientras era todo lo que pasó, mientras era golpeado, esclavizado, casi abusado, encarcelado, él siempre estaba consciente de que todo era para la gloria y para su bien? Estoy seguro que no. Estoy seguro que hubo momentos duros donde no lo entendía. Tal vez como usted los ha pasado, como yo los he pasado. Pero al final, mi hermano, al final llega un momento donde usted entiende y le da gracias a Dios por Manasés y disfruta su Efraín. Ahora entonces, la segunda pregunta que contestaremos esta mañana: ¿qué es el perdón? Y son 4 cosas. Número 1 es recordar cuánto se me ha perdonado a mí. Es recordar cuánto se me ha perdonado a mí. Efesios 4:32, si lo puede buscar, por favor. Efesios 4:32.
Dice, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi hermano, usted y yo hemos sido perdonados en Cristo. Y sabe, una de las tendencias es que cuando hemos sido perdonados, pensamos, llega un punto después de tantos años, que hasta nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos merecedores de ese perdón. Pero la realidad es que usted no se lo merece, ni yo me lo merezco. Y nadie se lo merece. No lo merecemos el perdón. Así como a la persona que usted tiene que perdonar no se lo merece, incluso si esa persona es usted mismo, igualmente usted y yo no lo merecíamos, pero igualmente fuimos perdonados en Cristo. Y lo que nos está diciendo el Señor es, recuerden cómo yo los perdoné. Recuerden cómo yo los perdoné. Número 2, es abandonar mi derecho a vengarme. Ay, qué difícil, porque qué ganas de vengarse. ¿Qué ganas de esa persona que está hablando de usted venir y presentarle las pruebas que todo es mentira? ¿Qué ganas de poder venir y decir eso es una injusticia y me defiendo como gato panza arriba? Y que el mundo se dé cuenta que todo era mentira. Pero ¿qué dice la Biblia? Vaya conmigo por favor a Romanos 12:19. Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sabe? Aquí hay un asunto, porque también podemos ser los que, Señor, véngate, Señor, véngame, derrama tu ira. Y nos volvemos como los salmistas imprecatorios, ¿verdad? Que empezamos a decirle, Señor, que la maldición caiga. No, porque muchas veces la venganza del Señor es que esta persona se dé cuenta de lo que hizo y nos viene a pedir perdón. ¿Y usted qué tiene que hacer? Perdonar y abrazar y dar una oportunidad. Qué difícil y qué diferente es cuando Dios es el que nos defiende. Amén. Qué difícil, pero qué diferente y qué hermoso es cuando Dios nos defiende. Y a eso hemos sido llamados, a guardar silencio y a esperar. Número 3, el perdón es responder lo malo con lo bueno. ¡Auch! Se sigue poniendo difícil. ¿Se da cuenta por qué para el mundo esto es una utopía? ¿Por qué para el mundo esto es algo así como bien imposible? Porque no es fácil, mi hermano. Esta vida, esta identidad, esta forma de ser, vivir así, no es fácil. No es imposible, ya vamos a ver por qué, pero no es fácil. Vaya a 1 Corintios 13, por favor, versículo 4 en adelante. Un pasaje muy usado en las bodas, pero no solo es para las bodas. 1 Corintios 13, versículos 4 en adelante, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No, Pastor Leo. No, tampoco es para tanto. ¿Cómo hago eso? Esto es dar bien por mal. Esto es dar bien por mal. Yo decía en la mañana, los que tenemos hijos, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hijos a lo largo de la vida? Óigame, pasamos perdonando a los hijos todo el tiempo. Hijos, aunque ustedes no lo crean, porque muchas veces los hijos piensan que son ellos los que nos perdonan a nosotros. Los hipotes sí, o sea, los hipotes son, no, que mi papá, y lo que uno perdona. ¿No es cierto, padres? ¿Saben qué pasa? Que es tanto el amor que muchas veces ni lo decimos. Perdonamos y perdonamos y perdonamos y perdonamos. Y eso nos toca, pues si somos papás. Así es nuestro Padre. ¿Cuántas veces el Señor nos da bien cuando nos merecíamos mal? ¿Usted se ha sorprendido cuando el Señor le ha dado una bendición que usted sabe que no se merece? ¿Le ha sorprendido eso? Todos los días, mi hermano. Todos los días lo hacemos.
Así es nuestro Dios, que da buenas dádivas a sus hijos. Entonces, Él no dice que es fácil, pero nos lo pide. Número 4, el perdón es repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Y aquí está la parte de Pedro, ¿no? Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok, ya sabemos lo que no es el perdón, ya sabemos lo que sí es el perdón. Ahora la pregunta final y la más importante, creo yo: ¿por qué debo perdonar? Porque hasta este punto, mi hermano, capaz hasta removí una herida. Capaz hasta revolví en su corazón cosas que prefería mantenerlas tapaditas, porque era muy doloroso. Tal vez había decidido simplemente pasar la página, pero no del todo había perdonado, sino que la había pasado de manera carnal, de manera por voluntad propia, no de manera espiritual. ¿Por qué debo perdonar? ¿Porque Dios me ha dado de su gracia? Sí, lo dijimos. Porque la alternativa al no perdonar es amargura y resentimiento, definitivamente. ¿Sabe que yo creo que una de las fuentes más claras de la enfermedad es cosas no perdonadas? Y esto no solo lo dice la Biblia ni lo dice un cristiano, lo dicen aún los psicólogos, lo dicen aún psiquiatras, médicos. El dolor no hablado, el dolor no procesado produce enfermedad. Así que esto es cierto. Pero la razón más clara de por qué debo perdonar es porque Dios me ordena que lo haga. Y sabe, yo soy de la generación que cuando mis papás me decían con la mirada: cállese, yo me callaba. Y digo que soy de esa generación porque esta generación ya no es así. No sé qué nos pasó en el proceso, mi hermano, pero los ojos ya no funcionan igual. Ya no funcionan igual. Pero mi mamá hasta el día de hoy, mi mamá me echa una mirada y yo ya sé, estate quieto. Mi hermano, Dios no es inductivo. Dios da órdenes y espera que las cumplamos. Pero yo le quiero dar una razón más de por qué debe perdonar. Porque Dios usará su dolor para su gloria. Y usted me podrá decir: Leo, pero es que no, es difícil. Yo le quiero contar una historia. En el año de 1992, yo tenía 11 años de edad. Estaba en sexto grado en la Pablo Menzel. Había aceptado al Señor ese año. Fue el año que acepté al Señor. Pero también fue el año que fui abusado sexualmente por un hombre. Era un niño, era un bebé a los 11 años de edad. No tenía idea de lo que había pasado. No se lo conté a nadie, sino que decidí engordarme para pasar desapercibido, al punto de que miro fotos de esa época, no existen, me encargué de destruirlas todas. Pero hay una por ahí. Cuando miro fotos de mi persona de esa época, yo digo: wow, realmente no quería que nadie me viera. La iglesia me salvó la vida. Recuerda, había aceptado al Señor antes. Empecé a venir a pie. La iglesia me salvó la vida. Pasaron años, a los 18 años compartí esta historia en un campamento. Por eso estoy invitando tanto a los jóvenes para que vayan a este campamento. A los 18 años compartí esta historia en un campamento. 18 años que pasaron 7 años de lo que pasó. 7, ¿va? Sí, 7 mejor dicho, 7. Y durante todo ese tiempo hubieron consecuencias fatales de ese abuso. Adicción a la pornografía, confusión, rumor. Y a esa confusión fue afianzada por dos cosas. Por el machismo de aquella época, que el que no jugaba fútbol era, ya saben la palabra, pero también por mi propia decepción, porque yo me sentía culpable por lo que había pasado, aunque no era mi culpa. Por 7 años viví en una doble vida, porque era maestro escuela dominical, pero miraba pornografía. ¿Por qué le estoy contando esto? A los 18 yo cuento esto, empiezo un proceso de restauración, me voy a Argentina, el Señor termina de hacer algo increíble estando allá, regreso, soy pastor de jóvenes. Mi pregunta durante todo este tiempo había sido: Señor, ¿por qué lo permitiste? Era un niño, qué bárbaro.
Se lo decía al Señor, se lo confieso. A los 17 años, cuando fui llamado al ministerio, yo le dije al Señor en oración: Señor, estás loco. Y perdón, ahora me da, qué bárbaro como dije eso, pero le dije: Señor, estás loco. ¿Cómo voy a ser pastor si tú sabes que yo estoy dañado? Mis hermanos, cuando llegue el año del 2007, estoy en mi primer campamento ya como pastor del MJP. Un sábado glorioso, después de un tiempo hermoso de ministración, se me acercan dos muchachos. Los dos, yo no había contado esto. De hecho, yo conté esto por primera vez con toda la extensión hace como 6 años en el campamento. Pero en ese año vienen estos dos muchachos, nos sentamos a platicar y los dos habían sido abusados. ¿Y sabe qué? Yo sabía qué hacer. Yo sabía qué decir. Yo sabía cómo abrazar. Las injurias, los rumores, los señalamientos, las mentiras, todo valió la pena. Y recuerdo que cuando terminé de hablar, me arrodillé y le dije: Señor, gracias a Dios por mi Manasés, porque ahora estoy viviendo mi Efraín. Gracias a Dios por mi confusión, por mi adicción, por el abuso, porque ahora yo sé para qué lo permitiste y cómo lo usaste. No fue idea de Dios que esto me pasara, claro que no, pero Dios sacó de la muerte, sacó vida, de las cenizas sacó belleza, de los huesos secos, mi hermano, sacó vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, de ese entonces para acá, del 2007 para acá, he tratado más de 100 personas, y digo 100 es poquito, que han tenido este mismo tema. Y ahora estoy hablando el tema de confusión. Ahora que es el tema de moda. Ahora escucho cosas como: no, pero es que yo me siento así. Venga, compa, yo sé lo que usted hablemos. Mi hermano, hay un versículo en Esther que dice que Mardoqueo le dice a Esther: ¿qué tal si para este tiempo has nacido? Así me siento yo exactamente. Todo lo que yo viví a los 11 años fue para este tiempo. Y yo le doy gloria a Dios. Pero no estoy hablando de mí. Ahora hablemos de usted. ¿Qué tiene que perdonar? ¿Hay algo en su vida que hoy tiene que ponerle punto final? Que hoy tiene, mire mi hermano, mientras no perdonamos estamos atados a la persona que nos hizo daño, amarrados como una cadena que no termina. En el momento que perdonamos por obediencia, porque es obediencia, no es sentimiento, no es porque le cae bien o porque está todo perfecto, no, es obediencia. En ese momento, mi hermano, la libertad llega. ¿Qué tiene que perdonar? Tal vez es a usted mismo, tal vez es a alguien cercano, tal vez es a alguien que no conoce. Yo les contaba a mis hermanos que en la mañana, que esto pasó a los 11 años, a los 20, 21 años, yo iba caminando por el centro, en la Tercera Avenida. Bueno, porque yo nunca le vi la cara a esta persona, gracias a Dios, pero sí lo olí. El olor era, yo sabía que ese olor. A los 21 años iba caminando ya un hombre y olí ese olor. Y no sé si era él, tal vez era alguna persona con ese perfume feo, pero yo volteé a ver a la persona que estaba, era un hombre mayor, o sea que sí pudo haber sido él, y dije: te perdono en el nombre de Jesús. Y esa fue la última vez que yo recordé eso con dolor, la última vez. Ahora yo le puedo hablar feliz, ¿sabe? De verdad feliz, porque sé cómo Dios lo ha usado. Mi hermano, Dios quiere eso para su vida. Dios quiere que usted sea el José que le dice a sus hermanos: no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios que me envió aquí para preservación de algo más grande. Porque mi hermano, lo que pasó en su vida, Dios lo va a usar para su gloria. Le pido por favor que cierre sus ojos, por favor. Hildita, ¿pasas? Ese último canto que estaba en el de... Cierre sus ojos, por favor, y quiero que se examine su corazón en este momento y se pregunte: ¿habrá algo que yo tengo que perdonar o perdonarme? ¿Habrá algo que hoy tengo que romper? ¿Habrá una cadena que tengo que romper con alguien? ¿Habrá una mentira
que tengo que ya dejar de pasar la página. Habrá una murmuración, un señalamiento, un juicio, una herida que hoy tiene que ser entregada al Señor, y en obediencia a esa palabra tengo que perdonar. Yo le voy a pedir algo muy valiente en esta mañana, que si ese es su caso, el día de hoy, ahí donde está, usted se ponga de pie. Si ese es su caso, por favor, en el nombre de Jesús le pido, si usted esta mañana tiene que perdonar a alguien o algo, o a usted mismo, no lo piense más y póngase de pie. Póngase de pie. Y ahí donde está, incluso tal vez usted necesita perdonar a Dios, no porque le haya hecho algo, sino porque usted piensa que hizo algo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está en este momento, mi hermano, en este momento viéndole, y está en este momento al lado suyo, poniendo su mano. Y quiero pedirles a mis hermanos de intercesión, los que oran en las mañanas, o cualquier intercesor, que por favor se acerque a mis hermanos que se han puesto de pie y se pongan al lado de ellos. Me encantaría poder hacerlo yo, pero son muchos. Por favor, hermanos, líderes, pastores, póngase de pie y busque uno de los hermanos que se ha puesto de pie y póngale el brazo al lado. El Señor está obrando en este momento, y esa decisión que usted ha tomado de perdonar es una decisión que va a marcar su vida para siempre. Es una decisión que va a traer libertad y paz. Es una decisión que va a ser usada para la gloria de Dios. Ore al Señor, diga: yo perdono a esta persona en el nombre de Jesús, y soy libre de esta amargura, soy libre de este dolor, soy libre de todo lo que este dolor ha hecho en mi vida. Soy libre, soy libre.